Buenas tardes. He salido bastante bien en esa foto porque me han cortado esta parte alta de la cabeza, que saben ustedes que cuando uno se dedica a pensar, pues se suele desgastar bastante. Sí, noto apoyo por el fondo. Lo que se les viene encima no va a ser una conferencia. De hecho, he dicho en redes sociales que esto es una no conferencia. Porque precisamente si hablamos de inclusión, si hablamos de diversidad, si hablamos de accesibilidad a la cultura, quizás el concepto de conferencia es uno de esos conceptos que nos ponen un poco más nerviosos, ¿no? Se supone que en las conferencias hay una persona que nos va a ilustrar o que va a hacer que seamos un poquito menos incultos. Siempre entendemos que el que nos da una conferencia cultural es un sabio, y yo de sabio tengo muy poco. Al margen de todas estas cosas que salían ahí en la pantalla, yo prefiero pensar que estoy aprendiendo, y siempre estoy aprendiendo sobre historia del arte, pero sobre todo sobre cómo comunicar y transmitir esa historia del arte al resto de personas. Para mí es un privilegio estar aquí, es mi primera vez en Colombia, de hecho no llevo ni siquiera 24 horas en el país, pero es muy especial porque en Colombia me hicieron mi primera entrevista internacional por la radio. Fue muy curioso. La primera vez que me di cuenta de que las redes sociales podían servir para otra cosa aparte de pelearse y discutir por el fútbol, me hicieron una entrevista aquí, en Colombia, en la radio, precisamente para hablar sobre arte. Y me pareció tan increíble que alguien desde Colombia llamase a España a un historiador del arte para hablar sobre arte, que estar aquí me parece todavía más increíble. Yo soy historiador del arte. Para que se hagan una idea, los historiadores del arte tenemos el futuro laboral aproximado de trabajar en Burger King o en McDonald's. Por lo menos en España funciona así, y desgraciadamente esto es lo que suele pasar en la mayoría de los países. De hecho, hay países en los que ni siquiera existe la historia del arte como disciplina, y en algunos de los que sí que existe está a punto de desaparecer, por algo tan sencillo como que pensamos que el arte no es para nosotros. Y yo insisto y me dedico precisamente a demostrar lo contrario, a demostrar que el arte es para todo el mundo, porque a todo el mundo nos puede interesar el arte, porque a todo el mundo nos interesan algunas cuestiones relacionadas con el arte, y sobre todo porque todos tenemos derecho a acceder al arte. Y esta es la parte más pedante y snob que voy a hacer hoy, pero me gustaría recordar que es un derecho universal el acceso al arte. Está enunciado entre los derechos humanos. Todas las personas tenemos derecho a tener acceso al arte y a la cultura. Es más, el derecho está enunciado de manera que dice que tenemos derecho a disfrutar de la cultura, lo cual es bastante complejo, si lo pensamos bien. Sabemos que cuando se legisla o que cuando se escriben los derechos universales, pues al final no dejan de ser la plasmación en un papel de una serie de ideas que a veces tienen mucha buena voluntad, pero una difícil plasmación real. Pero ese derecho al acceso a la cultura me parece clave, porque parte de lo que yo hago es precisamente eso. Yo he escrito un libro sin saber si tenía nada interesante que contar, porque creía que podía transmitir herramientas para que la gente se acercase al arte. Yo dedico buena parte de mi tiempo a transmitir el arte a otras personas. En mi trabajo, yo trabajo en un museo, pero también fuera de mi trabajo, porque estoy loco, soy un workaholic. Entonces, como no me llega a trabajar 40 horas a la semana en un museo, encima tengo Twitter y YouTube e Instagram y lo que me echen por delante. Creo que el acceso al arte y a la cultura es algo que nunca nos hemos planteado del todo. Pensamos que acceder a la cultura es simplemente tener la posibilidad de adquirirla o de conocerla. Por ejemplo, creemos que el acceso a la cultura es simplemente que exista una biblioteca donde podamos ir a tomar un libro, o que exista un museo donde podamos ir a ver un cuadro. Y es cierto que los museos, las bibliotecas y otras instituciones culturales son fundamentales para el acceso a la cultura, pero en realidad eso no es el verdadero acceso a la cultura. Yo no tengo acceso a la cultura si a mí me regalan un libro de un poeta chino en chino, porque yo no sé leer chino. Yo no tengo acceso a la cultura si me regalan una película de un cineasta iraní que está en iraní y yo no lo entiendo. Eso no es acceso a la cultura. Creo que con los ejemplos de idiomas extranjeros vemos muy claramente que hay cosas a donde no podemos llegar. Nuestra comprensión de los idiomas extranjeros pues es limitada normalmente, y somos conscientes de que no podemos consumir fácilmente cultura en otros idiomas. Bueno, menos la música en inglés.
que como está por todas partes, pues ya está. Y como hacemos en España, si no nos sabemos la letra, nos la inventamos. No sé si saben que en España existe una larguísima tradición de inventarse las letras de las canciones en inglés, por lo menos desde la época de mi madre. Mi madre era muy fan de los Beatles, pero no entiende ni papa de inglés. Eso es acceso a la cultura también, pero es un acceso a la cultura por adaptación. Cuando la cultura viene en un lenguaje que claramente no entendemos, vemos la barrera, pero otras veces no vemos esa barrera tan clara. Y por eso yo decidí titular a mi primer libro No pasa nada si no te gustan las meninas. Quien no conozca ese cuadro, en España, Las Meninas es una institución cultural. Es posiblemente la obra de arte más importante de la historia de España y posiblemente uno de los cuadros más importantes de toda la historia del arte mundial. Sin embargo, es un cuadro muy complejo, muy extraño, y es muy probable que la mayoría de las personas no lo entendamos. Ni siquiera sabemos lo que el artista quiso hacer con ese cuadro como para poder pensar que lo entendemos. Ahí también entra en acción el concepto de acceso a la cultura. Poder acceder a la cultura no es solamente poder tomarla, tenerla al alcance de la mano. El acceso a la cultura es también conocer los códigos para poder disfrutarla. Si yo no puedo leer un libro de poesía que está en chino, es evidente que no puedo acceder a esa poesía. Pero aunque el libro esté en español, aunque lo lea, si no lo entiendo, tampoco estoy accediendo a la cultura. Esto es una parte muy importante para mí. La comprensión del arte, de la cultura, de la literatura, de la música, es fundamental para que podamos disfrutar de ello. Porque hay cosas que podemos disfrutar intuitivamente. Por ejemplo, pues la música pop, más o menos genérica, que escuchamos en la radio o en las radiofórmulas o que nos bombardean todo el día con ella. Como la escuchamos con mucha frecuencia, pues no necesitamos unos códigos demasiado elaborados para entenderla. Pero hay muchos productos culturales que en realidad no estamos preparados para entender y necesitamos que nos ayuden a comprenderlos. Necesitamos, en primer lugar, que nos los pongan a nuestro acceso, pero luego que nos ayuden a entenderlos. Y aquí es donde me voy a poner un poco autobiográfico, porque yo, aparte de historiador del arte, soy músico. Y a priori, soy como el músico más improbable del mundo. Yo nací en una familia muy humilde, y tuve acceso a la música gracias a programas sociales, literalmente. Yo conocí lo que es la música sinfónica gracias a programas sociales. Si no existiesen esos programas, yo no sería un enfermo que se pasa todo el día escuchando música de señores que se murieron hace 400 años. Y esto es literal. En mi casa, lo más moderno que se escucha es Queen. ¿Vale? Bueno, miento. Este verano tengo un amigo que está muy orgulloso de mí porque he descubierto a Pink Floyd. Y no estoy exagerando. Ese ha sido mi descubrimiento de 2022, Pink Floyd. Y me creo muy moderno, ¿eh? Para mí, los Beatles son reggaetón. La mayor parte de mis listas de reproducción en Spotify son música vocal del siglo XIV. No estoy exagerando, soy un enfermo. ¿Y cómo es posible que el hijo de un mecánico y de una costurera escuche música del siglo XIV? Porque el acceso a la cultura nos permite eso. Nos permite disfrutar de cosas que hasta hace muy poco tiempo no estaban pensadas para nosotros, no estaban pensadas para una mayoría. Esta mañana me hicieron varias entrevistas muy interesantes y entrevistas que me han hecho cambiar algunas de las cosas que quería contaros hoy aquí por la tarde. Porque una de las preguntas que más apareció en las entrevistas de por la mañana fue precisamente sobre los museos, sobre cómo funcionan los museos y cómo nos relacionamos con los museos. Yo no sé si somos conscientes, o a lo mejor somos conscientes, pero nunca lo hemos verbalizado, de que los museos son instituciones muy antiguas, que están pensadas de una manera muy antigua, que estaban diseñadas para un uso que es completamente diferente del que les damos en la actualidad. Como, por cierto, también lo estaban las bibliotecas. Las bibliotecas estaban pensadas cuando se crearon para que entrasen en ellas 3 o 4 personas muy escogidas que normalmente conocían al bibliotecario y que entraban allí y eran las únicas. Incluso las bibliotecas cerraban para ellos. Cuando el Museo Británico abrió por primera vez, se entraba por invitación. En el Museo Británico, en Londres, tenías que tener a alguien que te recomendase para poder ver el Museo Británico. Afortunadamente hemos avanzado mucho y los museos son mucho más inclusivos, las bibliotecas son mucho más inclusivas, pero todavía en el ámbito de la cultura arrastramos algunos de esos elementos del pasado.
Todavía esas instituciones en muchos países, ocurre en mi país, ocurre en España, siguen teniendo unos códigos lingüísticos, así como muy elaborados, un poco elevados, a veces demasiado pomposos, que hacen que mucha gente se sienta expulsada de esos lugares de cultura. Lo podemos ver en las bibliotecas, lo podemos ver en los museos, pero en algunas manifestaciones culturales es incluso más dramático. Por ejemplo, la ópera. Nos han convencido durante mucho tiempo que la ópera es solamente para una élite, cuando en realidad no hay ninguna razón en particular que haga que a una persona o a otra le pueda o no gustar la ópera en función de su estatus social. Bueno, también nos han convencido de que la ópera es para psicópatas, criminales. En todas las películas es así, ¿vale? Fijaos que en cualquier serie de televisión o película en la que hay un psicópata altamente desarrollada su capacidad intelectual, nos hacen saber que es un psicópata porque escucha ópera. De verdad, no estoy exagerando, ¿eh? Es probable que la última serie que hayan visto sobre crímenes se dé una vez más este cliché. Todos los psicópatas tienen muchos libros en casa y escuchan ópera. Pedagógicamente es complicado este modelo. Quizás yo no creía en ese modelo, yo he cantado ópera, pero he cantado ópera porque he podido acceder a ella. Y es cierto que cuando estás dentro, cuando conoces desde dentro este mundo, ves que es un mundo que puede apasionar realmente. Esa pasión es lo que yo intento, no sé si lo consigo, desatar en las redes sociales. Para mí las redes sociales han sido una plataforma que me han permitido descubrir que no solo existe interés por la cultura, sino que existe verdadera pasión. La prueba es que soy historiador del arte y estoy aquí en Cartagena de Indias. No estoy detrás de la barra de un McDonald's, que no pasa nada. También he puesto cafés, ¿eh? Y también he atendido un kiosco y he vendido prensa cuando estudiaba. Pero es interesante porque las redes sociales lo que significan son la eliminación de determinadas barreras de acceso a lo que nos interesa. En Twitter o en Instagram podemos seguir directamente a personas que nos interesan o que nos interesa lo que hacen, pero además podemos dirigirnos directamente a esas personas y eso me parece especialmente refrescante. Podemos hablar directamente con grandes museos y los museos a veces responden. Podemos hablar con especialistas, con expertas universitarias, como por ejemplo Mary Beard, la filóloga clásica hiperfamosa por sus documentales sobre la antigua Roma, que es tuitera y que responde a las preguntas en Twitter, aparte de hacer documentales. Ahí en las redes sociales es donde yo descubrí, con sorpresa, que no era yo el único chiflado, que había más gente chiflada que escucha música del siglo XIV en su casa o que canta ópera en la ducha, literal. Bueno, a lo mejor hay más gente que canta ópera en la ducha de lo que yo pensaba. ¿Aquí hay alguien que cante ópera en la ducha? ¿No? ¿Alguien que se atreva a reconocerlo? He visto alguna mano por ahí. La ópera en la ducha es lo mejor que hay. Y en la ducha particularmente porque sabéis que la sonoridad del cuarto de baño facilita mucho que todos nos vengamos muy arriba y nos sintamos Pavarotti o María Callas durante 5 minutos. Lo que descubrí, decía, en las redes sociales es que había mucha gente dispuesta a hablar de cultura. Y creo que ese es el principal tabú que tenemos que eliminar. Está muy asimilado socialmente que se habla de política, de deporte, pero es como que hablar de cultura nos cuesta un poco. Siempre tienes ese amigo, esa amiga con la que sabes que en una cena puedes hablar de cine hasta niveles bastante enfermizos, o hablar de música también hasta niveles bastante enfermizos. Pero es algo como que se lleva en grupos pequeños, no es algo que se exhiba públicamente. Y de repente yo descubrí que en Twitter había miles y miles de personas que eran capaces de recitar la alineación de los cuadros de su museo favorito como quien recita la alineación de la selección nacional de fútbol de su país. Y me pareció muy interesante eso, porque encontré a otras personas que están igual de locas que yo, porque yo soy así. Como yo estoy loco, me gusta ver la locura en otras personas. Me gusta incluso reconocerme en la locura que veo en esas otras personas. Para mí, eso es verdadero acceso a la cultura. El acceso a la cultura es cuando incorporamos la cultura a nuestras vidas, no simplemente cuando somos invitados a contemplarla de lejos o cuando nos dicen que para acceder a la cultura necesitamos aprendernos una serie de códigos. Para mí, el acceso a la cultura es cuando tomamos la cultura y la accedemos con nuestros propios códigos. Y sé que esto es difícil de admitir a veces, y sé que es polémico. Yo tengo mucha gente que simpatiza conmigo,
y con lo que hago y con lo que escribo, pero también hay gente que no simpatiza para nada con lo que hago, que piensan que soy un vulgarizador, que los que hacemos divulgación estamos atacando la alta cultura porque en realidad la estamos banalizando. Bueno, es algo con lo que hay que vivir, ¿no? Pero yo creo que esa banalización y sobre todo esa vulgarización es un paso importante para que mucha gente sienta que la cultura no es algo ajeno, no es algo que está en un altar y que hay que entrar a venerarla. Ese proceso de aproximación para mí es central. Y sobre todo es central que lo hagamos, no solo que digamos que lo vamos a hacer. Yo sobre todo conozco muy bien el mundo de los museos. Se supone que los museos llevan más de 70 años acercándose a su público, pero en realidad en la práctica hay muchas barreras. De hecho, este mismo año, hace apenas unas semanas, el Consejo Internacional de Museos, del que soy miembro, acaba de cambiar su definición de museo, para que la nueva definición de museo haga énfasis precisamente en cosas en las que la antigua definición de museo no decía nada, que los museos tienen que estar comprometidos con la sociedad, que los museos tienen que prestar un servicio al ciudadano. Son pensamientos muy importantes, pero ¿cuántas de las personas que estamos aquí hemos sentido realmente cuando hemos entrado en algunos museos que nos estaban atendiendo como ciudadanos, que estaban dándonos un retorno social? Los museos son instituciones que nacieron para muy pocos, recordad lo que os decía antes, para personas invitadas, para personas iniciadas. Eso es algo que hay que derribar todavía. A muchos museos les cuesta, y hay muchos museos que quieren hacerlo, pero necesitan que les demos un empujoncito. Necesitan que la sociedad demande esto. Yo, como historiador del arte, soy muy crítico con la propia historia del arte. Soy crítico con mi profesión, soy muy crítico conmigo mismo y soy muy crítico con lo que los museos hacemos. Creo que en la historia del arte tenemos muchas facturas y facturas muy graves. Algunas de esas facturas las recojo en el libro. Este es el pequeño emplazamiento publicitario, ¿eh? Saben que el libro está a la venta ahí fuera. Bien, ya está. Una de esas fracturas, por ejemplo, es la diversidad en el arte. Si nos vamos a cualquiera de los grandes libros que se venden en todo el mundo como grandes manuales de historia del arte, veremos que la mayoría de los artistas que salen son hombres y la mayoría pertenecen al mismo continente, Europa, con excepciones, Estados Unidos. Y de vez en cuando, para darle un poco de color, pues metemos a un artista japonés, quizás. Ponemos el arte egipcio, que como Egipto está en el norte de África, pues ya hemos cubierto nuestra cuota de diversidad. Y nos quedamos encantados. El libro más famoso que existe a nivel mundial sobre historia del arte es la historia del arte de Ernst Gombrich. Es un libro magníficamente bien escrito, en el que, por ejemplo, el arte latinoamericano no aparece por ninguna parte prácticamente. Tampoco el español, ¿eh? Se nota que Gombrich vivía en el Reino Unido. De hecho, Gombrich acabó introduciendo en su libro sobre historia del arte el arte asiático, creo que en la revisión número 14 o 15 del libro, porque sus editores le dijeron, oye, pon un poco de arte asiático que nos vendría muy bien para vender el libro en Japón. Y entonces decidió meter un poco de arte asiático. Sabemos cómo funciona esto. Esa es una factura que tenemos, no solo en la historia del arte, ¿eh? Pasa generalmente, pasa en la literatura, pasa en la música, pasa en muchísimos ámbitos de la cultura. Precisamente, para hacer mi viaje hasta aquí, me traje un libro de uno de los principales culpables de que esto sea así, que es Harold Bloom. Harold Bloom escribió la obra suprema sobre el canon literario, precisamente el canon literario occidental, recogido en un libro en el que, curiosamente, el 90% de los escritores que considera que son canon universal escribían en la misma lengua en la que él hablaba. Está bastante bien. Era un poco predecible. Anglosajones casi todos. Bueno, entra Miguel de Cervantes, porque si haces un canon de la literatura universal y no metes a Miguel de Cervantes te miran mal. También entra Borges. Y como está Borges, ya está toda la diversidad cubierta. Este problema de diversidad, además, está directamente relacionado con los soportes de la cultura. Tenemos unos modelos de consumo cultural que están modelados específicamente para consumir la cultura europea y norteamericana, fundamentalmente. Sucede en el patrimonio cultural. Si toman ustedes la lista de bienes patrimonio mundial de la UNESCO, estamos en una ciudad que es patrimonio mundial de la UNESCO,
verán que la inmensa mayoría de los bienes que están en esa lista son monumentos en el concepto clásico europeo de monumento. Es decir, edificios de piedra, de esos que haces así y que no se caen, ¿vale? Así que eso deja de lado la inmensa mayoría de las construcciones tradicionales. Deja de lado la arquitectura vernácula en América, en África, en Asia incluso. Ya no hablemos de Oceanía, porque Oceanía está directamente marginada. Esa idea se traslada a sí mismo a lo que consideramos cultura. Entendemos que cultura es una novela de 800 páginas, pero nos cuesta mucho más entender que cultura es un canto tradicional. Hoy me hacían también por la mañana una pregunta muy interesante sobre la cultura de transmisión oral, que es tan importante, pero que está tan abandonada y tan olvidada. Precisamente ahí está otro de esos sesgos eurocéntricos. En Europa, los que vivimos en aquel lado del océano, estamos muy acostumbrados a que nuestra cultura está toda muy impresa desde hace 500 años. Bueno, toda no, pero la que no está impresa también nos la olvidamos, porque no se crean ustedes que no tenemos culturas vernáculas en desaparición en Europa, porque también las tenemos. Pero como no están en el papel impreso, parece como que a nadie le preocupan esas culturas que desaparecen. Todos esos clichés, todos esos sesgos están ahí detrás del trabajo, de la historia, de la literatura, de la filología, de la historia del arte, incluso de la arqueología. Y son pequeños muros que tenemos que ir derribando progresivamente, porque el acceso universal, en realidad, es algo mucho más complejo de obtener de lo que parece. Y les pongo un ejemplo. Voy a ser muy honesto en esto. En varias ocasiones, a mí me han preguntado en entrevistas sobre arte latinoamericano, y yo, sistemáticamente, digo que no hago entrevistas en las que hable de arte latinoamericano porque soy un ignorante en arte latinoamericano. Mis conocimientos de arte latinoamericano son muy escasos, desgraciadamente. Estoy trabajando para mejorar. No soy un especialista en arte latinoamericano porque a mí nadie me enseñó arte latinoamericano. Yo estudié 5 años en una universidad. El número de autores latinoamericanos artistas que estudié es 0. En 5 años no hubo tiempo para nombrar a ninguno. Ninguno, literalmente. Ni siquiera Frida Kahlo, que por lo menos es famosa y sale en los cojines y en las bolsas de publicidad. Tampoco. Ni siquiera Diego Rivera, ni siquiera Botero. A Botero lo conocía porque tenemos una escultura suya en mi ciudad, en A Coruña. Pero ya. Eso es la prueba de que el acceso universal es más complejo de lo que pensamos. Vivimos en la generación de Google, y es cierto, yo puedo simplemente googlear artistas latinoamericanos. Bueno, si googleamos artistas latinoamericanos, lo que salen son cantantes, fundamentalmente. Claro, artistas de Colombia, Shakira. Eso es lo que sale en Google, evidentemente. Entonces, bueno, si nos saltamos el primer filtro y empezamos a hacer una búsqueda más desarrollada, Google nos transmite la errónea sensación de que tenemos al alcance de nuestra mano un montón de elementos culturales, pero en realidad no es así. Es como cuando decían esto de que YouTube y las plataformas iban a hacer que los músicos más pequeños pudiesen exponer su trabajo más fácilmente, ¿no? Eso es una de las grandes falsedades del mundo digital. En realidad, las plataformas digitales han ayudado a que los que hacen cultura en grande sean todavía más grandes. Es muchísimo más fácil que los grandes sean más conocidos. Pero los que hacen cultura en pequeño siguen teniéndolo muy difícil. Es muy difícil, hoy día, profundizar en elementos artísticos, culturales o literarios de los que no tengamos un conocimiento previo de base. Me sucede a mí. Es así de sencillo. Si yo quiero, por ejemplo, conocer mejor la historia del arte en Colombia, necesito ayuda humana. Google no me va a ayudar. Google me puede dirigir a una serie de entradas de la Wikipedia, que está muy bien, pero no es verdadero conocimiento. Necesito otras referencias. Pero incluso así, incluso si hago esa búsqueda, lo que me voy a encontrar sigue siendo un modelo muy concreto de cultura, el que antes mencionaba, que se parece mucho más a la cultura europea. Artistas de un determinado formato, o monumentos de un determinado formato, dejando de lado una parte muy importante de la cultura de los pueblos, dejando de lado muchos elementos raciales y sobre todo dejando de lado a la inmensa mayoría de la creación hecha por mujeres. Todos estos elementos están en el debe. Ya os digo que soy muy crítico, ¿eh? Veo caras de seriedad porque sé que esta parte es muy deprimente.
Pero esta es la situación real en la que estamos. Seguimos estando todavía en esa situación. Sigue haciendo mucha falta que demos a conocer el trabajo de una enorme cantidad de personas que están fuera del discurso artístico, que han sido colocadas en los márgenes, tanto del pasado como del presente. Cuando pensamos en el consumo del arte, creo que tenemos que intentar tener paciencia. El arte no es algo que entre automáticamente. El arte no es algo necesariamente que nos guste. De hecho, en el cine tenemos la prueba manifiesta de que muchas veces el arte puede ser desagradable y aún así seducirnos, o por lo menos causarnos cierto interés. Cuando eso lo aplicamos a lo que antiguamente llamábamos las bellas artes, la pintura, la escultura, seguimos utilizando un cliché muy anticuado. Seguimos pensando que las bellas artes, que la pintura buena, la escultura buena, son aquellos ejemplos en los que se refleja cierto tipo de belleza. Así como hemos asumido que en el cine podemos disfrutar viendo una película de terror, y en el cine disfrutamos viendo cosas francamente desagradables, abandonamos cualquier tentación a ver cosas desagradables cuando se trata de un cuadro, cuando se trata de una pintura o cuando se trata de la música, donde nuestro oído pues va un poco por detrás y necesita ir acostumbrándose a las sonoridades para después poder disfrutarlas. Eso trabaja directamente a partir de referentes intelectuales. Nuestros referentes son los referentes en los que nos hemos entrenado. Y cuando se nos somete a ver una obra de arte en la que no estamos entrenados o entrenadas, automáticamente algo en nuestra cabeza hace clic. Eso pasa mucho con el arte contemporáneo. El arte contemporáneo es ese tipo de arte que pone muy nerviosa a mucha gente. Llegan a una exposición de arte contemporáneo, ven una cosa que no comprenden y de repente se indignan. Es el guión más repetido en cualquier galería y en cualquier museo de arte contemporáneo. Las frases típicas de esto lo hace mi niño de 5 años, esto no puede ser arte, esto es una tomadura de pelo. En España lo de tomadura de pelo lo usamos mucho. Los españoles cuando nos enfadamos siempre usamos la misma frase, que es esto es una vergüenza. Pues si nos paseamos por muchos museos de arte contemporáneo en España, escucharemos a mucha gente diciendo esto es una vergüenza. Es curioso, porque si nos damos cuenta, si nos paramos a pensarlo un poco, nuestro propio consumo del arte está tremendamente viciado de raíz. Cuando sale un disco nuevo, la gente lo escucha antes de rechazarlo. Y a lo mejor no nos gusta la música que se hace ahora y preferimos la música que se hacía hace 30 años. Pero aún así, nuestra relación con la música que escuchamos, menos en mi caso que escucho música del siglo XIV, es bastante próxima. En el cine sucede lo mismo, en las series de televisión sucede lo mismo. Generalmente vemos una serie de televisión en una plataforma que suele ser una serie de televisión más o menos reciente. No nos dedicamos a ver series de televisión de hace 80 años. No vemos películas mudas en blanco y negro. Sin embargo, con el arte nuestro consumo es ese. El arte que nos gusta, mayoritariamente, es arte que tiene como mínimo 100 años de historia, que ha pasado por una serie de filtros, de los cuales el prestigio y la antigüedad son los principales. Esto es un obstáculo muy grave. De hecho, probablemente sea el obstáculo más grave al que tenemos que enfrentarnos si queremos disfrutar del arte. No creernos que la antigüedad y el prestigio son los únicos requisitos que nos permiten disfrutar de una obra de arte. Para ello, tenemos que usar la paciencia, tenemos que usar la tolerancia, tenemos que llegar a entender la diversidad en su sentido más profundo. ¿Qué significa eso? Pues significa que si entro en un museo y me encuentro un plátano pegado con cinta en la pared, voy a intentar no enfadarme de partida. Voy a intentar darme 5 minutos. Bueno, lo del plátano a lo mejor requiere 30 minutos, ¿vale? Sobre todo porque cuando nosotros nos vamos a un gran museo, en Estados Unidos, por ejemplo, o en París, y vemos las grandes obras del pasado, estamos viendo ya un relato que está completamente consolidado. La gente va a París a ver la Gioconda desde hace muchísimos años, porque es la Gioconda. Pero la Gioconda no deja de ser un retrato de los muchos que se hicieron en el Renacimiento, ni siquiera el más bonito. Tiene cara de estar un poco enfermita del hígado. No sé qué piensan ustedes. Bueno, aparte lo de las cejas tampoco ayuda. Pero alrededor se ha creado un relato porque millones y millones y millones y millones de personas han ido a verla.
No sé si somos conscientes de que es el cuadro más visto de la historia. Por eso es el más famoso. No es el más famoso por ser el mejor. Es porque lo ha visto todo el mundo, o casi todo el mundo. Pero fíjense que incluso ir a París a ver la Gioconda sigue reproduciendo un modelo de acceso a la cultura de élite. Hay que tomar un avión, ir a París a ver la Gioconda. Hombre, para los franceses el negocio es redondo, ¿vale? Que los franceses con el negocio son muy buenos. Saben ustedes que un español nunca desperdicia la ocasión de meterse con un francés. Pero yo no me voy a meter demasiado con ellos porque es cierto que han encontrado, curiosamente, en la obra de un artista que no es francés, porque Leonardo era italiano, el truco para convencer a millones de personas de que entren en un museo. Por eso todos los museos querrían una Gioconda, aunque realmente solo hay un museo que tiene una Gioconda. Bueno, el Museo del Prado tiene otra, que también es muy buena, pero como no es la primera, pues no tiene el mismo glamour que la que está en París. Cuando vamos al Louvre a ver la Gioconda, o cuando vamos al Museo del Prado a ver las Meninas, o cuando vamos al MoMA de Nueva York a ver la Noche Estrellada de Van Gogh, en realidad estamos haciendo lo mismo que cuando ponemos en el reproductor la misma canción que hemos escuchado 200 veces. Y por eso nos agrada, porque la conocemos, porque la identificamos. De hecho, es muy probable que lo que realmente nos atrae de esas obras de arte tan conocidas no sea ni siquiera la belleza que tengan o dejen de tener. Piensen, por ejemplo, en El Grito de Munch. No es un cuadro particularmente bello, sin embargo apasiona a la gente. Lo más probable es que nuestro cerebro experimente la recompensa de la identificación, que es algo muy característico. No sé si alguna vez les ha pasado esto. A mí me ha pasado un par de veces cuando viajo a Madrid, que estás en el aeropuerto y de repente te encuentras con una persona conocida que sale por la televisión. Entonces la reconoces y te pones un poco nervioso. No necesariamente porque esa persona conocida que te has encontrado te guste su trabajo, a lo mejor no te gusta nada su trabajo, a lo mejor es una persona que no te gusta particularmente, pero es esa persona que has visto muchas veces en la tele y la tienes delante. Bueno, pues eso es lo que nos pasa con la Gioconda. En realidad no es que nos seduzca, es que es muy bonita. Nos seduce que la hemos visto hasta la saciedad, la hemos visto hasta en la sopa. Y entonces cuando la tenemos delante, nuestro cerebro se empieza a poner tenso, se empieza a poner nervioso, se agita, se nos acelera el pulso. No sé si están familiarizados con ese concepto que es el síndrome de Stendhal, que se investigó incluso neurológicamente y que se llegó a la conclusión, bastante fácil de llegar, de que no existe. Digo, bastante fácil de llegar. Se supone que el síndrome de Stendhal es una especie de patatús taquicárdico que nos da cuando vamos a sitios especialmente bellos, y Stendhal lo sufrió en Florencia, que es cierto que es una ciudad muy bella, pero si en realidad el síndrome de Stendhal fuese científicamente real, los florentinos estarían desmayados por el suelo todo el día. Claro, imagínense, allí, los florentinos, tirados en la señoría, no podrían pasar, tendrían que esquivar la zona histórica para no caer desmayados. En realidad, lo que sufre la mayoría de la gente cuando llega a la Catedral de Florencia o a la Plaza de San Pedro o cuando ve el fuerte de Cartagena de Indias es que de repente dice, oh sí, existe, es el que he visto en fotografía y lo estoy viendo por primera vez en persona. Luego a partir del tercer día que pasas por delante te acostumbras y a partir de la primera semana viviendo allí pues ya es normal. Si fuese un síndrome de verdad sería más duradero, por lo menos. Sería un poquito más coherente, no sería algo simplemente episódico que nos ataca cuando llegamos a conocer por primera vez algo con lo que hemos soñado o que hemos conocido siempre en diferido. En realidad, toda esta parte está muy relacionada con el principal problema que tenemos para acercarnos a la cultura. El principal problema que tenemos para acercarnos a la cultura es precisamente lo que nos cuesta tener un gusto cultural diverso. Incluso la persona con el paladar más amplio a efectos literarios, musicales, artísticos, cinematográficos, tiene unos gustos muy definidos y le cuesta mucho salirse de esos gustos. Probablemente nuestro gusto estético o artístico se define alrededor de nuestra adolescencia y a partir de ese momento somos muy reacios a ampliar esas cosas que nos gustan. Por eso escuchamos la misma música que escuchábamos con 16 años, muchas veces, ¿no? La escuchamos insistentemente, una y otra vez. Y cuando de repente en la radio ponen esa canción que tanto nos gustaba en nuestra adolescencia, nos emocionamos, porque ahí nos quedamos un poco congelados.
Para poder admitir más cosas posteriores, necesitamos un poquito de gimnasia, ¿vale? El gusto es como un músculo. Igual que vamos al gimnasio a ponernos un poco fuertes o a ponernos en forma, tenemos que poner nuestro gusto en forma. Y nuestro gusto se pone en forma, por ejemplo, viendo un plátano pegado en la pared y diciendo, no está tan mal. No, el plátano no tiene ninguna belleza estética, ¿vale? Simplemente es una pequeña gamberrada, conceptualmente muy interesante, pero que no tiene ningún logro estético detrás, como es lógico. Pero a mí personalmente es una obra de arte que me gusta mucho, porque demuestra que el arte no solamente es una relación con lo bello, sino que el arte sobre todo es una relación con el público. Muy pocas obras de arte actual, en un momento en el que la mayoría de la población da la espalda a la creación artística, la mayoría de los ciudadanos, si les preguntásemos por el nombre de 4 o 5 pintores o pintoras en activo, tendrían problemas para decírnoslos. Que de repente un señor coja cinta americana, un plátano y salga en todos los medios de comunicación del mundo, nos demuestra que consiguió encontrar un clic, consiguió encontrar un interruptor que activaba como mínimo la indignación. Y sabemos que la indignación es un motor muy poderoso, ¿eh? Cuidado, porque la indignación es un gran motor de valoración estética. En realidad, el famoso plátano de Catalan no es una obra para nada original. Es una obra que repite algo que se viene haciendo en la historia del arte como mínimo unos 70 años. De hecho, como cuento en el libro, segundo y último emplazamiento publicitario, el plátano de Catalan hace una referencia muy directa a la que es una de mis obras favoritas de la historia del arte, que es una pequeña lata de conserva, no sé si alguna vez la han visto, creada por un artista italiano que se llamaba Piero Manzoni y que pone en la etiqueta literalmente mierda de artista. Se supone que Piero Manzoni enlató sus propios excrementos en una serie de latas y los vendió. Como era muy difícil valorarlo, porque evidentemente es un tipo de producto bastante complejo para ponerle precio, decidió que lo iba a vender al precio del oro. Así que se pesaba la lata y a cuanto estuviera el oro en ese momento, a ese precio se vendía la lata. Personalmente creo que esa obra debería estar en la portada de todos los manuales de arte contemporáneo, porque evidentemente no es una obra donde haya ningún plano estético que valorar. Nadie se va a coger la lata y decir, oh, qué bonita, qué esférica, qué bonito círculo hace. Mira las letras de la etiqueta, qué bonitas son. En realidad esa lata es un desafío, es una provocación, pero sobre todo es una reflexión. Y eso es lo que hace también el plátano de Catalan. Reflexionan, nos hacen pensar por un momento, nos sacan de nuestra zona de confort. Igual que cuando en su momento llegó Alfred Hitchcock un día a un plató y dijo, en este baño hay que poner un retrete. Y los de producción le dijeron que ni de broma. Se saben la historia de Psicosis, ¿verdad? ¿Han visto Psicosis? ¿Vamos a entrar en el momento cinéfilo? Yo soy como los Gremlins, ¿eh? No me puedo mojar al anochecer y si empezamos a hablar de cine, entonces me echo toda la tarde. Psicosis es oficialmente la primera película en la que aparece un inodoro. Los inodoros no podían salir en las películas, porque son algo repugnantes, se supone. Alfred Hitchcock quería expresamente que hubiese un inodoro, y como no estaba contento con que hubiese un inodoro, le pidió a los de producción que pusiesen un inodoro operativo. Había que poder tirar del agua, porque, si recuerdan Psicosis, la protagonista arroja y tira del agua. Así que tenía que funcionar el inodoro. Fue un escándalo tremendo en su momento. Era como, pero qué cosa más asquerosa, más repugnante. ¿Por qué enseña un inodoro? Bueno, pues enseña un inodoro porque está empujando las fronteras del arte un poquito. Está diciendo, me interesa que aparezca un inodoro. Hoy, cuando vemos Psicosis, ya no nos desafía ver un inodoro en pantalla. Hemos visto muchos. Pero las personas que vieron la película por primera vez, seguro que se sintieron incómodas cuando apareció el inodoro en el plano. No se lo esperaban. Era como, ¿por qué? ¿Por qué aparece esto en una película? En las películas no deberían aparecer en estas cosas. Los artistas no deberían enlatar sus heces, no deberían pegar plátanos a la pared, tendrían que comportarse de manera más ordenada. Hoy día valoramos el arte del pasado porque ha alcanzado el criterio de antigüedad y prestigio. Y esos dos criterios son los que nos faltan para valorar el arte que está a nuestro alrededor. Entramos a veces en museos y vemos piezas que no tienen un mérito mucho más allá de ser antiguas. Es así.
saben que en cada conferencia digo una auténtica barbaridad, ¿vale? No, esto no era una conferencia, pero voy a decir una auténtica barbaridad igualmente. ¿Están preparados para escuchar una auténtica barbaridad? Las pirámides de Egipto no tienen nada especial. Son pirámides muy grandes. Y nos gustan porque son muy grandes y muy antiguas. No porque sean pirámides, porque de hecho, si fueran pirámides, si lo que nos gusta de ellas es su forma, podemos poner una pirámide en nuestro salón, es muy fácil. Es papiroflexia básica. Con un folio y unas tijeras se hacen unas pirámides preciosas. Lo que nos atrae de las pirámides de Egipto es el relato histórico alrededor de ellas, su antigüedad, su tamaño. De hecho, como supongo que saben, en Egipto hay muchísimas pirámides, pero todo el mundo va a ver las más grandes. No es necesariamente que sean las más bellas, es que son las más grandes. El criterio de antigüedad, el criterio de prestigio, están ahí y son un poco los malos de la película, los que hacen que nuestra valoración del arte siempre tenga que ir un paso por detrás. Porque cuando de repente alguien nos plantea algún modo artístico, cualquier tipo de manifestación artística, en la que no vemos claramente ni la antigüedad ni el prestigio, nos cuesta valorarla. Un canto tradicional, nos cuesta valorarlo. ¿Dónde está la antigüedad? ¿Dónde está el prestigio? Bueno, si nos dicen que es un canto tradicional ancestral, entonces nos interesa más, porque aparece el requisito de antigüedad. Creo que me van siguiendo por dónde va el juego, ¿no? Claro, con todo esto funcionando, ¿quiénes tienen las de perder? Los hombres y mujeres que hacen arte en el presente. Es muy difícil hacer arte en el presente, más difícil que nunca. Probablemente nunca haya habido en el mundo tantos artistas en activo. Esto es un dato que realmente no hace falta comprobarlo, la propia lógica nos lo da. De hecho, probablemente nunca haya habido tanta diversidad artística en el mundo como en la actualidad. Tenemos literalmente a miles y miles y miles de artistas en diferentes países, en todo el mundo, haciendo cosas muy diversas y muy diferentes. Y precisamente eso es lo que dificulta que podamos llegar a ese arte. A veces nos preocupamos por lo que le sucedió a artistas de hace 200 años o de hace 400 años, cuando en realidad lo difícil es lo que le sucede a los artistas y a las artistas del presente, que lo tienen mucho más complicado y luego al final, claro, tienen que pegar un plátano en la pared para llamar la atención. Esta parte de la valoración artística, para mí, es el gran reto que tenemos. El gran reto que tenemos para poder entender lo que significa realmente la diversidad. Porque si hablamos de diversidad, tendremos que reconocer que no somos muy diversos en nuestro consumo artístico. Tendremos que tirarnos un poco de las orejas y reconocer que cuando se trata de consumir productos artísticos, somos bastante repetitivos. La diversidad significa eso, en realidad. La diversidad significa poder valorar todos los logros de cualquier cultura en cualquier momento, ponerlos en perspectiva, mostrar interés por ellos, poder analizarlos desde el respeto y desde el interés. Pero sobre todo, la diversidad en el arte significa tener paciencia y no tirarnos de los pelos en el momento en el que llega un señor y pega un plátano en la pared. Porque en el fondo, ese plátano nos está diciendo más de nuestra propia intolerancia que de lo que ha hecho ese señor. Fíjense que lo que hizo ese artista fue provocarnos y funcionó de manera perfecta. Entramos en su juego, todo el mundo entró en su juego, pero al mismo tiempo puso de manifiesto lo mucho que nos cuesta tolerar cómo crean otras personas y cómo se gastan su dinero otras personas. Sobre todo porque principalmente el gran escándalo es que alguien se hubiese comprado el plátano. Que un señor pegue un plátano en la pared es escandaloso, pero que vaya alguien y pague por ese plátano, eso ya fue tremendo. Nos encanta eso, nos encanta indignarnos. Yo siempre digo que todos llevamos un pequeño censor dentro, en cualquier tema, a veces en los mismos temas. Nos gusta censurarnos, censurar a los demás, y eso es muy difícil de convivir, es muy difícil que eso conviva con un disfrute del arte, con un disfrute amplio del arte, porque si finalmente nos dedicamos a censurar todo lo que se sale de nuestro marco habitual, de nuestro gusto habitual, nos estaremos dejando fuera la inmensa mayoría de las expresiones artísticas, la inmensa mayoría de los elementos culturales. Creo que eso es lo que os puedo contar hoy, lo que les puedo contar hoy. Creo que
esa paciencia y sobre todo esa reflexión por la diversidad me lleva sobre todo a un punto final. El punto final sería que por un momento pensásemos en cuándo fue la última vez que vimos un cuadro o una escultura, o escuchamos una canción, o vimos una película, o nos leímos una novela, o leímos un poema, que realmente nos sorprendió, que realmente nos contó algo nuevo e inesperado, que es lo más difícil de todo. Lo más difícil es que nos seduzca lo inesperado. Pero si dejamos que nos seduzca lo inesperado, a partir de ahí, creo que podemos construir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Cajigal, por su intervención, por acompañarnos en el Congreso de Azocajas. Y bueno, yo creo que todos queremos, de pronto los que no estuvieron desde el primer día, desde el día miércoles, que fue muy especial y tocó muchos corazones, hemos hecho para ustedes, hemos diseñado para ustedes un video con la retrospectiva Excelente noticia. Hay ahí espacio. Si alguien tiene alguna pregunta para Miguel, por favor. Simplemente levantan la mano y con gusto nuestras asistentes de sala pueden llevar los micrófonos. ¿Preguntas o protestas, quejas, insultos? Se recibe de todo. De todo. Miguel, yo te escuché en una charla que hablabas de la forma en que en los museos y en general en la historia se ha invisibilizado la participación de las mujeres. Quiero que nos cuentes un poquito sobre eso. ¿Vale? Pues la realidad es que sí. Durante la no conferencia hablé bastante de cómo el modelo europeo de arte nos influye. Yo soy europeo y evidentemente la influencia es más intensa en Europa, pero en general a todo el mundo le influye el modelo europeo del arte. Y ese modelo europeo significaba también un modelo social y laboral particular. Me voy a explicar. Durante siglos, en Europa particularmente, la mayoría de las profesiones eran profesiones que se desempeñaban en el seno familiar. Marchémonos del mundo del arte por un momento. Imaginemos la profesión de la carpintería, ¿no? Pues la profesión de la carpintería la ejercía una familia. Y dentro de esa familia, en la carpintería familiar, ayudaban hombres y mujeres, niños y niñas. Pero quien firmaba los contratos y quien iba a cobrar era generalmente el cabeza de familia. Era el hombre, era el padre. Eso no significa que su mujer no trabajase en la carpintería, que probablemente también, o que sus hijas y sus hijos no trabajasen en la carpintería, que muchas veces sabemos que también. Pero significa que cuando llegamos los historiadores muchos siglos después y buscamos a la persona que hacía esas obras de carpintería, el único nombre que aparece es el del hombre. Creo que me siguen. En realidad no es que no hubiera mujeres haciendo esos trabajos, es que no figuran. Eso se contagió al mundo del arte. A día de hoy conocemos cada vez más casos, en el Renacimiento, en el Barroco, en Europa, de mujeres que hacían arte en el taller de sus padres. Y era muy común. De hecho, por la mañana me preguntaron en una entrevista, hay un caso que a mí me fascina mucho, que es un escultor barroco español que se llama Pedro de Mena. Pedro de Mena, que es un escultor increíble, tenía 2 hijas que eran escultoras también. Y a día de hoy, los investigadores empiezan a sospechar que ellas hacían partes importantes de las esculturas, porque las esculturas de Pedro de Mena tienen un nivel de detalle muy obsesivo. Y hay áreas concretas de esas esculturas en las que es probable que las manos de Pedro de Mena no pudiesen entrar, pero las manos de sus hijas sí pudiesen entrar y trabajar. Esas 2 hijas escultoras acabaron tomando una decisión que durante siglos era la mejor decisión que en Europa y en América podía tomar una mujer para ser independiente. Se metieron a monjas. ¿Vale? Hoy nos suena muy chocante, pero muchas mujeres, para escapar de la tiranía del matrimonio,
para mantener su independencia intelectual se acababan metiendo a monjas. Es el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo. Pues esas dos mujeres fueron monjas y fueron monjas escultoras. Y a día de hoy hay esculturas de las hijas de Pedro de Mena que se confunden con las obras de Pedro de Mena. O sea que estaban ahí las mujeres haciendo obras de arte. El problema es que, por un lado, su huella documental es mucho menor. Eso es un poco el resumen de esta primera parte. La otra parte es que, además, durante casi 200 años se ha hecho un esfuerzo insistente porque las mujeres desapareciesen del relato artístico, en la medida de lo posible. Sobre todo en determinadas áreas del arte en el que la presencia de las mujeres, por razones ideológicas e incluso políticas, no resultaba conveniente. La pintura, la música. ¿Cuántas compositoras importantes del siglo XVII son capaces de nombrar? ¿Alguien es capaz de nombrar a una sola compositora coetánea a Mozart, por ejemplo? Porque las había, muchas, pero fueron separadas. Sus nombres fueron eliminados, literalmente, sobre todo porque alrededor de muchos de ellos se creó el mito del genio. Y el genio no puede compartir focos, solo puede haber un foco en el escenario. Entonces, cuando se desarrollan los mitos de Miguel Ángel, de Leonardo, de Johann Sebastian Bach, automáticamente eso va a significar la exclusión de toda una clase media de artistas y al mismo tiempo de toda una gran generación y generaciones de mujeres artistas. Es curioso que hace 200 años en los museos, en algunos museos, había más presencia de mujeres artistas que hoy en esos mismos museos. Fueron suprimidas, fueron llevadas a los rincones, literalmente se las quitó del foco central. Y eso es grave. Es grave, en primer lugar, porque no es un argumento de calidad. No se las quitó por ser menos buenas que ellos, se las quitó porque eran mujeres, porque el relato del genio encajaba mejor con los hombres, y esto es real, y lo podemos ver la construcción de ese relato del genio. Pero es que además, si lo que nos interesa es el arte, si lo que nos interesa es disfrutar de una composición o de un cuadro, o de una escultura, o de un libro, lo lógico sería que nos importe muy poco el sexo de la persona que lo creó. Y en realidad, durante más de 100 años sí ha importado. Era mucho más fácil que tu cuadro colgase en un museo si lo había hecho un hombre o que tu composición se escuchase en un auditorio sinfónico si la había creado un compositor masculino. Es una parte con la que tenemos una deuda muy grande. Los museos en particular, muchos están empezando a poner al día con esto, porque es un problema muy serio. Tenemos museos que tienen decenas o centenares de cuadros de mujeres o esculturas de mujeres que están guardados, literalmente. Y no es porque sean peores que los de los hombres, simplemente es porque no interesaban. Porque se entendía, incluso, que cuando las mujeres creaban, lo hacían como parte de su entrenamiento femenino o como parte de su tiempo libre. Y claro, estos son dos losas bastante serias. Que incluso haya habido biografías de Jane Austen, que es una de las escritoras más importantes de la historia, que poco menos que sugerían que su literatura era una literatura para mujeres y que la escribía en su tiempo libre, nos puede hacer una idea de hasta qué punto el problema es grave. Jane Austen es incomparable. Hay muy pocos escritores, hombres o mujeres, al nivel de Jane Austen. Y en realidad ella también tuvo que sufrir. Su memoria y su obra también tuvo que sufrir con eso. Y eso en la literatura. La literatura es un campo donde alguna mujer se ha colado de vez en cuando. Pero en la pintura, en la escultura y en la música tenemos un problema. Actualmente nos estamos poniendo al día. Pero bueno, llevamos bastante tiempo de retraso. ¿Alguna otra pregunta? Por acá, por favor. Sonido, por favor. Hola, quiero preguntarle por el arte y los niños. ¿Qué recomendación nos das para que los niños desde temprana edad se puedan enamorar del arte y disfrutarlo? Gracias. Quizás es una recomendación que puede dar un poco de vértigo, pero la primera recomendación es dejar que los niños y las niñas hagan lo que quieran. En los museos es muy difícil. Los museos son espacios, con excepciones muy escasas, tremendamente niñófobos. ¿Vale? Dije que solo iba a decir una barbaridad y ya he dicho dos. Pero es verdad. Es decir, ¿cuántas personas de aquí tienen niños o niñas, han intentado ir al museo que sea o al monumento que sea y han tenido problemas?
Los museos no están pensados para ir con niños, no están pensados para ir con familias, no están pensados para ir con personitas pequeñas que se cansan, quieren descansar, que generalmente hacen ruido. A mí me han llegado a decir que los niños molestan en los museos porque hacen ruido o porque andan por en medio. Eso es un problema. Esa ya es una barrera de entrada. Yo precisamente trabajo eso. Y para mí, sobre todo con niños y niñas muy pequeños, el primer proceso es que sientan que el espacio cultural, el que sea, puede ser un museo, pero puede ser un auditorio, es un espacio amigo. Que sientan que es suyo también. De hecho, yo, que soy muy radical para estas cosas, en la primera y segunda visita a un museo de un niño o una niña muy pequeños, igual hasta ni siquiera les enseñaría nada del museo. Simplemente les haría que sintiesen el espacio, que lo notasen, que sintiesen que es propio, incluso que hiciesen algo que les divierta allí, aunque no tenga mucho que ver con la institución en la que están. Porque eso es lo que va a permitir crear una sensación de esto es un sitio positivo, no esto es un sitio aburrido. Claro, si el niño o la niña piensa, al museo, tengo que ir de la mano de papá o de la mano de mamá, tengo que estar callado, no puedo hacer ruido, vamos a estar paseando por salas, me duelen los pies, yo no quiero seguir. Todas esas historias acaban complicándolo más. Y lo mismo sucede cuando hablamos de creación artística. Da mucho miedo dejar a los niños y a las niñas que experimenten libremente, porque manchan, ensucian, rompen cosas. Esas cosas que normalmente hacen los niños. Entonces, claro, esa situación de tensión en una institución cultural normalmente provoca mucha presión, ¿no? Que es que nos van a dejar todo lleno de pintura. Bueno, pues entonces habrá que tener un hueco en el que se pueda manchar. Y ya está. No es tan difícil. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, a la izquierda. Levanta la mano, por favor. Sí. Gracias. Aló, Miguel, muchas gracias por la presentación. Si antes de esta charla diseñar y hacer gestión cultural era difícil, pues yo no quiero saber qué vamos a hacer después de esto, porque ¿cómo escoge uno, cómo cura uno, cómo garantiza tener una agenda que permita no tener sesgos, garantizar acceso libre, sobre todo definir que la gente pueda tener libertad para poder escoger lo que le guste, cuando uno es el que tiene desde una caja de compensación que mirar la forma como proponer ese tipo de oferta a la gente? Para mí lo más difícil de la gestión cultural es que consiste sobre todo en abrir mucho los ojos y los oídos e intentar que te contagien de cosas, pero es muy complejo, claro, es muy complejo. Y luego también sobre los sesgos, yo le quito un poco de dramatismo a esto, es decir, es verdad que vamos siempre por detrás, porque así es la vida es que siempre vas por detrás, siempre llegas tarde a pagar la letra del piso, estas cosas. Entonces, igual hay que desdramatizar el ir por detrás, sin más. Que alguien le digan, mira, usted no está desactualizado en cuestiones de género, y simplemente decir, pues es cierto, no estoy actualizado. Yo, por ejemplo, ahora hablaba de música, puedo poner mi propio ejemplo, ¿no? Durante el confinamiento, yo en mis redes sociales, como soy un verdadero enfermo de la música clásica, muy enfermo, compartí una lista de reproducción muy larga que fui comentando en Twitter para que la gente que quisiese un poco aprovechar la pandemia para escuchar algo de música clásica, pues tuviese algún referente. Y una musicóloga española, valenciana, que se llama Shakira Ventura, me dijo que le parecía sorprendente que yo, que hago mucho hincapié en el problema que tenemos con las mujeres en el arte, hice una lista de reproducción de música clásica donde prácticamente no había ni una sola mujer. Y yo le dije, 1, tienes toda la razón. 2, me avergüenzo, porque es mi sesgo el que está actuando. 3, tú que sabes, haz tú una, ¿no? Lo que hizo Shakira fue mucho mejor que una lista de reproducción. Creó un mapa de compositoras en todo el mundo que ha salido publicado por el diario The Guardian. Esa es la fuerza de las redes sociales. Una musicóloga en Twitter puede hacer algo tan potente que a día de hoy el mapa de Shakira está en programas educativos de diferentes países y ha salido en The Guardian. Y al final es todo por no dramatizar, ¿no? Yo podría haber dicho, bueno, me podría haber inventado una excusa buenísima de por qué creo que en toda la lista solo había 4 mujeres compositoras, que me avergüenzo de ello. Pero la realidad es esa.
Efectivamente. A mí me resulta mucho más fácil incorporar a las mujeres pintoras o escultoras porque es mi campo de trabajo. En música no estoy tan actualizado y, por lo tanto, vuelvo a caer. Al final, cuando caemos, creo que lo que hay que hacer es levantarnos y decir, sí, he tropezado. Pues ya está. A lo mejor no dramatizar sobre ello, pero también querer corregirnos. Tenemos otra pregunta, por favor. Allá están los directores. Muchas gracias por esta estimulante conferencia. Yo tengo una pregunta sobre el cine. Cuando nosotros hicimos la ley de cine en Colombia, hace ya más de una década, la cadena del cine era muy enfática en pedir formación de públicos y decir que al público hay que formarlo en cine y era partir también de esa mirada elitista de que no puede llegarse sin un sesgo a ver películas. ¿Qué opinas de eso? ¿Esto de alguna manera iría en contravía de que el filtro es antigüedad y prestigio o no? O sea, hacer formación de público es profundizar eso. Que nos traigan la cena. Prestigio sí. En España el cine que se consume es fundamentalmente el cine de Estados Unidos. Tiene un prestigio. Puede ser otro tipo de prestigio. Es cierto que la antigüedad no se ve claramente porque las películas son nuevas. Pero sí hay una idea de antigüedad en la tradición de ese país como emisor de cine. No sé si me explico. Es decir, es mucho más fácil que una película de Estados Unidos haga una gran trayectoria cinematográfica porque es una película de Estados Unidos. En España hay mucho debate sobre esto, de hecho, y se ha intentado incluso equiparar el cine hecho en España, que se puede ver en salas, en comparación con el cine hecho por la factoría de Estados Unidos, etc., ¿no? El problema del cine como patrimonio cultural, que pasa un poco con la música, pero no a un nivel tan grave, es que es también un producto de consumo tremendamente extendido. Entonces colisionan los intereses económicos con los intereses patrimoniales. Y eso lo lía todo muchísimo. Lo de la formación de públicos es algo que me parece muy interesante. Voy a intentar ser breve en esto, pero a ver si explico lo que se me está pasando por la cabeza. En general, la formación en el ocio es una asignatura pendiente. Así como suena, la formación para el ocio. Y hoy por la mañana ponía un ejemplo en una entrevista. No sé cuántas personas hay aquí que sean amantes del fútbol. Yo no lo soy. Me parece un deporte muy aburrido. Pero cuando vas por primera vez a ver un partido, te explican unas cosas básicas. Porque si no sabes de qué va aquello, no vas a poder disfrutar un partido de fútbol. Si no sabes cómo funciona la regla del fuera de juego, no puedes disfrutar un partido de fútbol. Pues lo mismo sucede con todo. Sin embargo, entendemos que no hace falta que te expliquen cómo funciona un museo, no hace falta que te expliquen cómo funciona el cine o no hace falta que te expliquen cómo funciona la música. Entendemos que todo eso es intuitivo. No es necesariamente intuitivo. Y yo recuerdo que hace muchos años, con una pedagoga, ella me hablaba mucho de esa carencia que en los países anglosajones no existe tanto, se han puesto las pilas antes, se han puesto a trabajar en ello antes, de la educación para el ocio y la educación para el ocio cultural. Y eso engancha con algo que a mí me está interesando mucho. No sé si conocen el fenómeno de la formación de élite por ocio que se está dando ahora en los países anglosajones. Hay una plataforma, bueno, esto es casi publicitario, pero yo no tengo acciones de esa plataforma, lo prometo. Hay una plataforma norteamericana de Estados Unidos que ofrece videocursos con grandes personalidades de la cultura, de la literatura, del cine, del deporte, lo que sea. O sea, ustedes se pueden hacer un curso de tenis con Serena Williams y un curso de actuación en cine con Natalie Portman y un curso de escritura con Salman Rushdie. Esos cursos no son solo formación, no son cursos universitarios en el sentido de que vas a aprender a hacer las cosas, son ocio. Las personas que se van a hacer un curso de ese tipo, las personas que se van a matricular en un curso de Natalie Portman sobre actuación en cine, no quieren ser actores y actrices de cine, quieren simplemente enriquecerse con ese conocimiento como parte de su ocio. Y creo que es un campo muy interesante. Creo que es un campo que no estamos explorando demasiado. La educación para el ocio y aparte ese tipo de educación, porque es educación premium. Rápidamente los ingleses se han subido al carro y la BBC ahora tiene su propia plataforma, también de cursos premium, videocursos premium con grandes personalidades de la cultura. De hecho, el primero al que han conseguido enrolar es a Alan Moore, el famoso creador de cómic,
que es un tipo muy conocido por ser un misántropo absoluto, pero que ha hecho un curso para la BBC. O sea, que tampoco tan misántropo debe ser, ¿no? Pero en todo caso me interesa porque esa pregunta me trae a eso, a la idea de la formación y la educación para el disfrute cultural, que es como un tema un poco tabú a veces. En el mundo del arte siempre te dicen eso de que si no lo entiendes espontáneamente no es arte. El arte es eso que te llega sin que nadie te lo expliquen. No funciona así. Puede haber cosas que te gusten intuitivamente o no te gusten intuitivamente, y eso es normal, pero creo que hay mucho que profundizar en esa línea. Y creo que es una línea muy interesante y que en los próximos años tengo la intuición de que va a dar mucho que hablar. Muchísimas gracias. Ha sido un espacio maravilloso.